días, buenas tardes, buenas noches. No me importa la hora que esté escuchando esto. Bienvenidos a su nuevo capítulo en este podcast que se llama Mis traumas, tus traumas, nuestros traumas. A mi niña ya se le está olvidando. Por dos Creo que semanas. sí. 2 semanas que no pudimos grabar por exceso de trabajo. Pero miren, ya estamos aquí poniéndonos al corriente. Y esta vez no solamente estamos mi esposa de mentiras y yo, sino que también tenemos una invitada de honor, la maestra Tali Garnica, que nos va a platicar un poquito de los traumas que ha vivido, no solamente como estudiante, sino también como maestra, porque vaya que como maestros también llegamos a tener unos traumas que, vaya, Sí, aprovechando que acaba de pasar el mes un mes bastante de celebraciones, ¿no? bastantes. Digo, por ejemplo, se atravesó el mes, bueno, el de las madres, que ya hablamos un poquito de eso, lo del maestro, lo del psicólogo y Y pues otros. estamos empezando un nuevo mes que viene lleno de muchas festividades, al menos para la comunidad LGBT, pero eso va a ser en En otro otro tema. capítulo. Ajá. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme y pues aquí vamos a estar. Y también desde cuando ellos estaban armando su podcast, nos preguntaron sobre los nombres y a mí se me ocurrió sin querer decirles ese nombre. Entonces, pues me dio gusto que hayan aceptado el nombre que les propuse. Sí, hay que reconocer que ella Hay que fue dentro de reconocer, las oh, propuestas que se hicieron. ella fue la que bautizó nuestro podcast, claro que sí, fue la que vio este tema de mis traumas, tus traumas, nuestros traumas, nos gustó y se quedó. Ajá, luego le estaremos dando la comisión perteneciente. Claro que sí, por ser la madrina en ello, por ser la que nos nombró. Muy bien, Tari, vamos a platicar un poquito sobre pues el tema general o lo que Sí. nosotros trabajamos o hablamos en los traumas. ¿Cuáles fueron tus traumas que tú recuerdes o alguno que tú digas, esto me marcó bastante dentro de mis años de estudio? Es como una charla, ¿eh? O sea, cuéntanos, platícanos, vamos a platicar así, como comúnmente lo hacemos. Años de estudio, pues como tal, yo creo que más bien cuando estaba preparándome para la universidad, que era como que voy a estudiar. Y ya a mis 17 años y me sentía mal porque veía que mis primos en otros lados ya tenían sus carreras técnicas en las preparatorias y yo así como de, estoy en bachillerato general, ¿qué voy a estudiar? Entonces, sí, todavía recuerdo que hasta cuando me tocó elegir el área del bachillerato, le tuve que hablar por teléfono a mi mamá, dime las opciones, ¿qué opciones pongo? Porque no sé. Entonces, sí, Pero ya tenías una idea que tú querías ser maestra. sí, desde siempre. Sí. Fíjate que, te digo, como parte del preámbulo de lo que mencionas, yo, por ejemplo, en lo particular, bueno, yo no soy pedagoga, no soy docente por licenciatura, pues. Doy clases y soy maestra, pero desde mi licenciatura. Y recuerdo que cuando estaba estudiando inicios de universidad, tengo una tía que recién es jubilada, bueno, ya tiene unos añitos jubilada en la SEP, ella tenía un puesto de supervisora. Entonces, yo me venía en julio en las vacaciones con ella, porque hacían en las vacaciones proyectos donde los maestros, o sea, realmente los maestros no descansaban. Yo decía, no manches. Pues ahora entiendo por qué, pues también les pagan algunos, ¿verdad? Yo no sé cómo se maneja eso, pero pues tenemos la idea de que los maestros ganan bien. Pues yo no sé dónde, porque yo no, pero bueno, el punto es que recuerdo que ella me decía que estudiara para maestra, y esto fue desde el bachillerato, y yo le decía que no, porque a mí no me gustaba eso. Te estoy hablando de cuando, tengo entendido, se podían donar las plazas. Y ella me decía, no, sí, estudia para maestra, a mí ya me faltan pocos años, yo te dono mi plaza, y tú ya no vas a tener que batallar, bla, 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 vas a tener una plaza muy buena, X, ¿no? Bueno, me la dijo así como que muy bonito, pero no era algo que a mí me gustara. Entonces, sí fue previo a la universidad porque hice trámites en medicina, en Ciudad Guzmán, me faltó un punto para entrar a medicina, es Jalisco, entonces allá son 2 veces por año, y mi papá me dijo, esto fue como en marzo, y me dijo mi papá, espérate, en septiembre se vuelve a abrir nuevamente la convocatoria, vuelves a hacerlo para medicina, te falta un punto, chance, y alcanzas y quedas y no sé qué, ¿no? Pero bueno, yo toda mi vida siendo una rata de libros y estudio, pues obviamente para mí eso significó como un fracaso. Entonces, haz de cuenta que me fui a Guadalajara, supuestamente de vacaciones, pero te estoy hablando
ya era agosto entrando septiembre. Me voy el mes supuestamente de septiembre de vacaciones a Guadalajara, pero justamente eso yo dije, no, madres, o sea, yo no quiero dejar de estudiar. Entonces, mi segunda opción era psicología y me pongo a investigar escuelas, pues para este tiempo ya eran particulares porque ya había pasado el registro de todo y pues encuentro donde estudié, y Donde pues me me quedo, conoció a mí, donde claro conocí está. a este hombre, mi esposo de mentiras, y pues ya seguí estudiando, ¿no? Mi tía cuando se entera, pues obviamente fue como, te dije que estudiaras para maestra, que no sé qué, y yo, ay, tía, es que no me gusta, bueno, pasa. Termino la licenciatura, mi primer trabajo fue justamente en un colegio, recuerdo, cuarto grado de primaria, mi tía se entera que estaba dando clases y obviamente fue la primera en decirme, ¿ves? ¿Pero qué te dije? Estás dando clases lo que no querías, ahorita ya estuvieras, o sea, con una plaza, con todo esto, y bueno, la verdad es que es algo que nunca se me va a olvidar, porque efectivamente, o sea, la realidad es que, bueno, mi respuesta ahora es, ok, sí estoy dando clases, pero lo estoy haciendo desde el área que a mí me gusta, no desde el área o sea, para maestros, ¿es pedagogía? Sí, en esa parte sí. No desde la pedagogía, sino desde mi licenciatura, que la verdad es que yo estoy muy enamorada de lo que hago, me apasiona muchísimo, por eso es que disfruto dar las clases, porque la verdad, te voy a ser muy honesta, los años que estuve dando clases en primaria, no, dije, no, esto no es para mí. Yo me cansaba, me hartaba, me fastidiaba, porque dije, no. Si ahorita con los de secundaria digo, ¡ay, qué bárbaros! No, la verdad es que los de universidad no se quedan atrás, a veces hasta están peor que los de secundaria, pero al final vuelvo a lo mismo. O sea, estoy en secundaria, bachillerato, universidad, pero son temas de mi área. Sí, es más fácil en esa parte. Ajá. Algo que comentas, yo tampoco soy pedagoga, yo estudié la licenciatura en letras hispanoamericanas, tampoco estudié pedagogía como tal, pero sí tengo una maestría en educación. De hecho, cuando mi familia supo que iba a estudiar eso, pues sí, también como que, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? La Y típica, ¿no? Yo creo que todo en todas las eso. Y yo, licenciaturas. pues, yo quiero ser maestra. Pues sí, pero es que ¿cómo de eso? Entonces, la idea más que nada, yo siempre quise ser maestra de historia, pero cuando hice mi perfil con la psicóloga vocacional, Ujú. en el bachillerato, me La dijo, orientadora oh, Vocacional, la ajá, orientación orientadora, vocacional. me dijo, oye, fíjate que aquí en Colima hay una carrera que se llama Letras Hispanoamericanas, te puede interesar, tienes un perfil como para eso y te puede llamar la atención. Entonces dije, pues bueno, va. Yo quería irme a estudiar a Morelia, porque allá tengo familia, pero no me querían dejar ir tampoco, entonces era como que lo más lejano que se puede, pues es aquí en Colima. Entonces, pues dije, bueno, voy a hacer el trámite aquí, pero sí era como de, ¿y de qué trata esa carrera? Entonces todavía Pues ni yo sé, pero vamos a darle. Pero me llama la todavía, atención. y sí, todavía me encuentro personas que sí me dicen, ¿y de qué trata? Y mi hermano siempre me hacía bullying porque le decía a mi abuelita, es que no entiendo de qué trata tu carrera, hija, a ver, dime. Y le decía a mi hermano, mamá, es que ella ahí aprende por qué la A es A, por qué la B es B, y así me la aventaba. Entonces, pues fue como de, no, pues no se trata de eso, o sea, y de hecho, yo tengo tíos y tengo primos que son maestros, entonces como que de ahí empezó a llamarme la atención esa parte de la docencia. De hecho, yo fui catequista en mi tiempo de Mm. secundaria. O sea, ya te has arraigado lo que es enseñar. Sí, fue de lo que fue primero, segundo y tercero de secundaria. En prepa, como quien dice, descansé y toda la universidad me aventaba a dar cursos de desarrollo humano. Oye, o sea, Mm. te andabas muy bien en eso. ¿Y algún recuerdo que tú tengas, por ejemplo, de tus primeras veces dando clases, que te digas, esto me marcó y que me dio un poco de miedo? Fíjate que, bueno, dando clases como tal, no, me acuerdo mucho, cuando dábamos los cursos de desarrollo humano, siempre me daban liderazgo y yo así como, de, no, yo quiero sexualidad, o sea, la otra ahí también, ¿verdad? Ajá. Pero Yo yo no, quiero sexualidad. no me podían dar sexualidad Pero conocer porque, el cuerpo, Para anatomía. conocer la anatomía. pero eso solamente se los daban a los que estudiaban psicología y trabajo social, o sea, Ujú. o enfermería. Entonces, pues yo de letras van a decir, pues, ¿qué vas a enseñar aquí en sexualidad, no?
Entonces, me tocaba liderazgo. También me mandaron a Bien. dar relación de pareja y era chistoso porque no tenía pareja. Pero ahí andaba yo dando mis cursitos de relación de pareja. Entonces, no sé si a ustedes les tocó, bueno, yo creo que a Iram no porque viene de Jalisco, pero aquí se hacían los mentados Reventur. Sí, yo ¿También soy allá de fan de los Reventur. A ver, yo soy de aquí, pero nunca fui a un Reventur. Los Reventur eran una ¿Cómo? chulada, pura ¿En música. qué tiempo era eso? Era cuando yo estaba en la prepa. Yo estaba en la universidad. Yo estaba en la prepa. Los Reventur son conciertos que hacía Cervecería Estrella. Ajá. Ay, no. Eran gratuitos, pero eran Ujú. bandas de rock en español, No. 80s, 90s, Víctimas del Doctor Cerebro, Molotov, No. Cuca, No les acabo de decir La que yo Maldita estaba Vecindad. rata de estudio. No, Tal y yo nos entendemos No, en ese no. tema. Es más, ni a las tardeadas iba. No, mija, te Fui a falta. una cuando existía el Nautilus, que ahí nos hicieron una bienvenida del bachillerato del 9 y a las 12 de la noche fueron por mí. Y fue la única vez que yo salí a un evento así, pues, de esa magnitud. Los Reventura empezaban a la 1 de la tarde y terminaban a la 1 o 2 de la mañana. Que empezaban como a las 4 o 5 de la tarde. Pero sí, tenías que entregar 4 latas de cerveza, entonces ahí Ajá. poníamos mi hermano y yo a mi papá a tomarse la cerveza. ¿Era el pase? Sí, para No que manches, te dieran ¿neta? una pulsera. Pero de obviamente el producto de ellos. Sí. Oye, era una Acá- propaganda bastante buena, Acá vendían un conmigo, chingo. acá era más chido porque una de mis amigas de la prepa, su papá trabajaba en la cervecería y nos daba las pulseras completamente gratis. Qué padre. Sí, entonces era como que le decíamos a mi papá para que nos dejara ir, mira, te conseguimos la cerveza, necesitamos que nos des mi paz, y pues mi papá le encanta tomar, entonces pues con eso lo convencíamos. Y me acuerdo de esa vez, fui con mi hermano y 2 primos, entonces, bueno, la primera vez, pero en un Reventur fui con unos amigos, no me acuerdo qué bandas venían, pero esa vez quedé empapadísima, había bailado, brincado, gritado, Camisetas mojadas. todo lo que no, Es que lo todo peor lo que que queda no. de empapado no solamente de sudor. Empiezan a aventar y no sabes si te está Agua, cayendo agua, orines. orines, o entre eso hasta a Guácala. veces vómito. No me tocó vómito. A mí sí. No me tocó ni Muy vómito ni feo. orines. Ay, a mí sí. Ay, Rey, a ti que no, o sea, son tus meros moles. Suéltame. Y en ¿Y qué ese pasó? Reventur todavía nos fuimos caminando hasta mi casa. Me acuerdo que estaba en donde ahorita es Centralia. Entonces, desde Centralia, y yo vivía cerca del Conalep de Colima. Entonces, nos aventamos casi. Eso Es casi Colima. como 2 Mira, kilómetros, yo tampoco, 3 pero kilómetros caminando. No sé, pero sí estaba retirado. Y yo así toda cansada, desvelada, y al día siguiente teníamos que ir a dar un curso. No, pues no podía hablar, mi garganta estaba full cerrada. afónica. Ajá. Entonces, mi amigo con el que fui al Reventur, nos tocaba dar el curso, me dijo, tú no te preocupes, yo lo doy. Entonces yo ahí estaba sentadita en la mesa escuchando Como qué decía. literal un bulto. Ajá, y los chavos no le hacían caso, entonces fue cuando dije, no, esto se nos está saliendo de descontrol, y a mí nunca me había pasado eso. Entonces me paré, no sé de dónde salió la voz, y yo, a ver, vamos a hacer esto, vamos a movernos acá, y vamos ahora a tomar este tema, y así, así, así. Entonces, de hecho, mi amigo recuerda mucho esa parte porque de hecho, se me quedó grabado que me dijo, nunca te había visto así. Me dice, ¿en serio te veías súper mal? Y de repente te paraste a hablar y cambiaste totalmente, me Entró el dice. chip. Ajá, Ay, entonces no, qué feo. sí, en esa parte fue como de, ya. Yo sí, una vez fui, ay, no, qué pena. Ay, no, espero que mis alumnos de ese tiempo no me escuchen esto. Sí, escúchala. Pero cuando cumplí 30 Ya ayer, van a ser 2 años, ya van a ser 2 años. hace casi 2 años, cayó en sábado. Me acuerdo, vino en mi familia, somos como entre 8 y 10 que cumplimos años el mismo día por la familia, por parte de con mi papá, o sea, entre puros primos, ajá. Y aparte, es el 28 de octubre, para que no se les olvide. Ay, yo también tengo familia que cumple. y es aparte el año cuando mi abuelo paterno cumple pues de muerto, ¿no? Entonces, bueno, vinieron unas primas, de todo el familión que cumplimos años ese día, solo fuimos 2, yo y uno de los trillizos que pues están en Estados Unidos, entonces solo vino ella, éramos 2.
Una fiesta literal, en grande, porque aparte fue la primera reunión familiar por parte de mis papás, de mi papá, perdón. Pues fue el viernes. Quedamos de vernos a las 10 de la noche en el Casino Riviera, porque ya ves que los viernes dan Salsa, baile, cumbia y ajá. merengue. Ajá. Pues estábamos el bailando, mi tía pone una botella. Y no me Hoy pronto. Mi tía pone una botella, empezamos a tomar ahí, de ahí pues se terminó el baile y que vamos a otro lado, fuimos a parar a Jala la Jarra. No, pues que cumplen años. No, allá nos llevaron como una torre de shot para cada una. Yo creo que ese día se les acabó el alcohol de los cumpleañeros, ¿no? Yo creo. Bueno, el punto es, terminamos la peda, yo creo como a las, ¿qué será? 4 de la mañana. A las 7 de la mañana yo tenía clase y en sábado. Y dije, no manches. En mi vida yo había hecho esto y en mi vida lo vuelvo a hacer. Entonces me fui, ya me fui, me dormí, me levanté, me bañé porque dije, no, tengo que revivir. Me fui a dar clases, de verdad, yo me sentía, o sea, no, yo sentía que estaba desconectada, yo me sentía cruda, me sentía toda pendejada. Bueno, el punto es que mis alumnos, uno de ellos sí es como que, maestra, ¿qué tiene? Y yo, nada, obviamente andaba cruda, desvelada, peda, yo creo que mi cuerpo todavía, ajá, alcohol. Y entonces uno sí me pregunta, maestra, ¿de verdad no tiene nada? Es que se ve enferma. Y yo, no, no, la verdad es que yo estaba dando, pero te lo juro, yo no sabía, de repente sentí que no sabía qué estaba diciendo. O sea, como que mi boca y mi cerebro no estaban conectando, me sentía perdida. Y la verdad es que me dio mucha vergüenza, me dio miedo también de, no manches, o sea, yo no sirvo para esto, porque conozco otros compañeros maestros que pueden tomar y se van en vivo y no les pasa nada. Pero yo creo que tiene que ver ya con lo acostumbrado que estén. Yo, la verdad es que saben que una cerveza me dura 3 horas, literal 3 horas. Caliente ya quemada y te la sigues tomando bien a gusto. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los momentos de mi vida como pues maestra, que la verdad es que sí me marcó en ese sentido y en la actualidad, bueno, a partir de ahí en mi vida yo vuelvo a hacer eso. Por eso de repente cuando hay reuniones y yo tengo que trabajar al día siguiente, no le entro, porque yo sé que mi cuerpo no está acostumbrado a desvelarse. Y es como que se programa, que era lo que te decía, se programa y sabe que al día siguiente hay trabajo. Y luego, por ejemplo, pues mis clases son mucho, pues a partir del tema, pero estar como, ¿cómo te lo explico? Pues es como lo psicológico. Ajá, entonces es como adentrarnos en aspectos más profundos y es ahí donde, pues sí me choqueo. Ajá, y entonces, no. Ese es el evento que la verdad es que a la fecha, en 5 años que tengo como docente de universidad, o bueno, maestra de universidad, me ha pasado y es algo que la verdad yo no vuelvo a vivir. Sí me dio muchísima vergüenza porque entró mis rasgos obsesivos y compulsivos fueron de, no mames, Diana, o sea, ¿qué está pasando? No, tú no eres esto, no te lo puedes permitir, dentro de mi control, conmigo misma, obviamente. Entonces, pues no. No, yo tampoco podría, no sé. Esa vez, o sea, no, yo no tomé alcohol, pero sí había estado gritando a todo lo que da, Sí, claro. bailando. Pero no, sí, mis respetos para las personas que se van así y parece como si no tuvieran nada. De nada. Es un superpoder. Se ha podido, se ha podido. Ay, no. Son muchas experiencias que llegamos a vivir nosotros en todo ese tipo de cosas, la verdad. Ajá. Tanto, pues yo también me llegué a ir muchas veces a la universidad en vivo y aquí tengo a mi esposa de mentiras que no me va a dejar mentir. Varias veces llegué a la escuela. ¿Se quedaba dormido en clases? Ay, una vez. Ay, una vez. Pero llegaba, una vez al día. Pero llegaba era lo importante. Sí, claro, modo bulto. En clase. No, yo nunca, nunca me fui con estos pedos. Bueno, un fin de semana sí. Fue cuando nos fuimos a Cajititlán. Ay, qué divertido. Pero no era clases, o sea, fue el de hecho, sábado. habíamos terminado el semestre, justamente terminamos el semestre. Y fue nos fuimos a celebrar. Ajá, pero de ahí en más, nunca, no. No, yo lo peor del caso es que no era ni por eso, o sea, era por trabajos de otras materias. Que te desvelabas. Sí. Ay, qué divertido. Y como maestra, ¿no te ha pasado, bueno, alguna situación como más que tú dijeras, no inventes? O sea, esto sí, digo, por ejemplo, como mi caso, que te cuento de la vez que sí me puse bien happy y que ya no vuelvo a hacer.
Pero no sé, ¿no te ha pasado como alguna situación, algo así, o con los alumnos, o bueno, tú que trabajas más con menores, Pues con papás, no sé? yo empecé como docente en el 2014, pero nada más trabajé 4 meses en el Estado de México. ¿Mm? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, esa escuela. Era fuera del estado, de la Ciudad de México como tal. Era un colegio, me acuerdo bien el nombre del colegio porque me dejaron bien traumada. Pero no lo voy a decir Es por parte de no todo. me No, Tú dale, sí, tú a mí dale, no me da vergüenza decirlo. quémalos. Por si nos llegan a escuchar hasta allá, se la piensen en entrar. El colegio Miguel de Cervantes Saavedra, todavía hasta eso. Me fui, hice el examen en México para ser docente, no me hablaron pronto, entonces vi esa oportunidad, me dijo mi tía, mira, aquí en este periodiquito viene la oferta de trabajo. Hasta en el Dije, "Ah, periódico salió la oferta. sí". Ya ni en OCC Mundial, ni nada de Bueno, eso. hace Ajá. cuántos Periódico. años. Pues bueno, Cuando 2014. 11 años, 11 años. Ay, no manches, Entonces fui mucho. y me acuerdo que era, pues para mí era todo nuevo, o sea, venir yo costeña de las maestras con pantalón de mezclilla, la más chiquita de Y tú con ahí faldita, playera. con 23 años y toda la cosa. No, pues hacía muchísimo frío, muchísimo. Entonces, Allá se siente frío. es que era un rancho, o sea, literalmente era un rancho Comunidad y alrededor alejada. había muchos ranchos y había vacas y eso, entonces no había como que edificios o cerros que taparan. O Entonces, sea, sí. una comunidad, algo Todo alejado, completamente rural, abierto. algo muy rural. Ajá. Sí, entonces, me acuerdo que era muy grande el colegio. El edificio era todos los edificios eran de piedra. Entonces, más frío en esa zona. Y me invitan a dar una clase de español. Yo, pues, la parte de la división silábica. No, pues súper fácil con ese tema. Pero me toca dar tema de formación cívica y ética. Y yo así como de, pero es que yo no soy de formación cívica y ética, yo soy letrista, o sea, y pues no había maestro de formación, Ajá. entonces, Alguien tenía que toparle. ajá, ya cuando me tocó presentar me dijeron, ¿te puedes presentar mañana? Es que no hay, la otra maestra creo que era filosofía, había estudiado, me ayudó muchísimo, teníamos la misma edad, vivíamos relativamente cerca y algo que nos pedían mucho era que no podíamos hablar con otras personas, pero yo, como les digo, o sea, nueva en aquel lado, entonces sí, como que Tepoztlán, ya me acordé, en Tepoztlán, y no conocía la ciudad, no conocía muchas cosas, entonces Pero ¿por era qué no como les permitían hablar con otras personas? ideologías de gente pendeja. Pero oye, con otras personas se refiere mismo A del pueblo. trabajadores de la ¿Neta? escuela, no nos dejaban hablarnos. Oye, ahora nos dicen el trabajo en equipo, todo esto, y antes, bueno, al menos en ese colegio era, no le hables a tu vecino del salón de al lado. Sí, de hecho nos tenían prohibido juntarnos con otras personas, por ejemplo, que queríamos salir y pasear, Y nunca no. supiste fuera de la escuela. Ajá, fuera de la escuela. Y ahí mismo Es era lo que como que, perdón, espérame, les prohibían hablar fuera de la escuela. En la escuela sí, por sí, temas de trabajo, pero fuera de eso, una amistad no. no, nunca nos Oye, dejaban. imagínate, trabajáramos allá, nos corren a No. los tres. A todos, a todos los que somos. Y en aquel entonces me acuerdo que me ofrecieron 5,000 pesos y dijeron, y 1,000 pesos por bono de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nunca vi esos 1,000 pesos durante ese tiempo. No te lo ganaste. No, nunca me lo gané. Y eso que entraba a las 7:30 y salía, mi hora de salida era a las 3:30, pero casi siempre me iba hasta las 5:30, 6 de la tarde. No manches. Entonces salía súper tarde. Eran 3 grupos de cada grado. Luego a veces me mandaban a cubrir a sexto de primaria. La coordinadora me ponía a calificar sus cuadernillos y todo eso. Y yo pues decía, bueno, es mi primer trabajo como maestro, o sea, tengo que Uno ganármelo. trataba de dar lo mejor. Exactamente. Y De enseñarte principalmente. Literal, mi primera chamba. Mi primera Sí, chamba. y ella se ponía a darles matemáticas, entonces a mí me ponía a calificar cosas de matemáticas y era como de, espérate, apenas A ver, lo ¿qué estoy parte de entendiendo. letras no Ajá. entiendes? No No, agarro matemáticas. pues ella entregaba todo a tiempo, entonces por lo mismo, porque yo le ayudaba y yo me atrasaba. Entonces, me acuerdo que me llamaba, o sea, a pesar de que le ayudaba dándole clases a los chiquillos de sexto y todavía con la parte de calificarles, me regañaba delante de los alumnos y pues yo me iba a esconder al baño a llorar, lloraba casi Ay. todos los días.
Y luego en aquel entonces estaba pasando por una ruptura amorosa. Eduardo, ¿no escuchas esto? Ya lo sabe. Perfecto. Entonces sí fue como de, ay, no, fue muy difícil para mí pasar por toda esa parte, o sea, lejos de mi familia, no poder acercarme a nadie. Llegaba nada más a mi casa a seguir trabajando, planeando las clases y En la todo lo escuela demás. te regañaban. La ruptura amorosa no, Dali, yo no Ajá. sé cómo no diste el paso a la vida eterna. Casi, casi. Y, A ver, no todas las personas son tú, ¿eh? ¿Qué Suéltame. quieres? y de ahí, Cada vez lo veo más lejano. lo más difícil que me pasó es que, bueno, yo soy muy fan de Panda, entonces se iba a presentar José Madero a una firma de autógrafos, entonces pues yo emocionada porque quería verlo de cerquita y toda la cosa. Y nos dicen... Lo único bueno que tiene Panda, José Madero. No, también Vicky. Me gusta más José Madero. A ver, definan bueno. Bueno en todos los aspectos. Bueno, Okay. sí. Entonces, pues nos dijeron, quien no tenga sus planeaciones de hasta enero completas, era principios de diciembre, enero y febrero, y que no tuviera el cuestionario del examen oral y que no sé Un montón qué. de cosas. Ajá, entonces Ni que me pagaras también, perro. no nos iban a dar vacaciones a los nuevos. Entonces era como de, no, yo quiero mis vacaciones, yo quiero irme con mi familia. Entonces me tomaba Red Bulls en la noche. Yo nunca había tomado Red Bulls. Entonces, como para terminar, Tener un energizante. me pasaba y yo decía, no, tengo que terminar esto y quiero ir. Entonces lo que a mí me motivaba pues era ir a ver a José Madero. Claro. Entonces, justamente el día de la firma de autógrafos, yo ya tenía mi plan perfecto, dónde me iba a bajar, qué iba a hacer y todo eso. Me pasa que ya llevaba 3 días consumiendo Red Bulls, salgo de los departamentos donde vivía junto con mis tíos, camino y me caigo. Y traía la computadora, traía la mochila súper pesada, o sea, así como traigo mi carrito, porque yo un carrito de rueditas para la escuela. Y no traías el Atlas de México, porque La Biblia. Entonces, me sentía al pipila cuando lo cargaba. todo ese peso se me vino hacia el cuello, mi cabeza quedó arriba de la banqueta y el cuerpo debajo, y todo, pues, la mochila hacia acá enfrente. Sí, claro. O sea, tú eras tu cabeza. Dali, yo estaba bromeando con el paso a la vida eterna y ya lo estabas haciendo de verdad. Tu cabeza era el sándwich. Ajá. Como el jamón. De hecho, sí, literalmente. Ajá. Entonces, Un sándwichito de me dio cabeza. vergüenza y yo nada más vi rico. cómo rodó mi manzana. Ay, sosiégate. Rodó mi manzana y la agarré y nada más me acuerdo que una Por persona... allá la manzana rodando, junto con las esperanzas de ver a José Madero, se me va la manzana. Así como Blancanieves cuando la muerde y se cae al suelo ya muerta. Mira, Así literalmente me pasó. Pero ella era maestra de esos del librito de... Con el librito y la manzana al otro lado. No, se me abrió la lonchera, lo peor del caso. Se me abrió la lonchera cuando me caí. Como caricaturas de anime, así bien dramático todo. Ya nada más vi. ¿Y qué pasó? Me dio tanta vergüenza, entonces ya me dijo una persona, no sé si era hombre o mujer porque estaba oscuro, eran las 6 de la mañana. Entonces me dio la manzana y yo sí, y me fui. O sea, yo no vi bien la cara de quién era. No se le olvidé. Y a lo mejor era José Madero que me estaba ayudando. Sí, ya me voy. Yo que no le quise ver la cara, ¿no? Y tenía que cruzar un puente. Entonces ya crucé el puente y yo así como de, ¿qué me acaba de pasar? O sea, no me pasaba en mi mente todo lo que me acababa de suceder. Tomé el camión y todo eso. Entonces, cuando llego a la escuela, pues me dicen, ¿estás bien? Y porque se veía, como la camisa era blanca, pues se me ensució un poco de las mangas. Sí. Y yo, pues sí, me caí. La camisa rota por un lado, el chongo de frente, la rodilla raspada, pero sí está bien. Lo peor del caso es que como no se cajera de notaba. Muerta en vida, pero de pie como siempre. Cargaba como ropa y me veía como el doctor Simi, yo creo, de tanto. Como la botarga del doctor Simi, baile. Pero por dentro bailando una de Panda, porque José Madero. Ya cállate.
Ay, no. Qué bueno que no estás grabando esto, porque si no sería las me reí. Ay, no. Perdón, continúa. Entonces entro a la primera clase, todo normal, todo tranquilo. Un alumno sí me dijo, maestra, se ve rara. Y yo, sí, pero todo bien. Pues sí, toda manchada, hija, ¿cómo no te van a decir que toda rara? También tú. No, luego todavía nos ponían a usar mandilitos como los de las doñitas que hacen las gorditas, en serio. Pero eso era muy característico antes, digo, todavía, pero en preescolares, ¿no? Pero antes sí era muy característico. Pero no, si era mandilito tal cual como No, dicen, sí era ¿no? mandil. Por Pero eso, en pero todos los, Es que, era hija, desde maternal hasta secundaria, todos traíamos ese mandil. ajá. es que era, aparte de que daban clases, también hacían sus... Pásale marchanta, que le vamos a servir. No, pero o sea, digo que antes sí era muy característico, pues que los maestros utilizaran Ujú. un mandilito o algo así, ¿no? Sí, hasta me chocaba el color porque era negro y tenía la orillita roja, mandilillo ese. Bien atlista. Entonces, Ujú. ya cuando llega la tercera hora, pues ya no pude mover el cuello para nada. Entonces, me quedé fija y ya de ahí, pues fui a hablar a la recepción con la encargada de los maestros y pues me dijo, no, saliendo de aquí hasta que se te acabe tu turno, vas al seguro a ver qué pasa. Hasta que se acabe tu turno. Sí, Casi, casi tú con la cabeza deteniéndotela, pero Qué bueno. negligente. ajá. Entonces, Soy una demanda en ese momento. Bueno, o sea, salí de, hasta eso los alumnos súper amables y cariñosos conmigo, estábamos preparando el festival navideño y cualquier cosa ellos me tomaban del brazo, me iban Ujú. cargando y todo eso para ayudarme a bajar. Y ya de ahí tomé la combi porque me iba en combi, hasta eso la combi me dejaba en la puerta del seguro. Y le hablé a mi tía y le dije, tía, me pasó esto, me acompañó, me acuerdo que me hicieron la radiografía, todos los estudios en urgencias, hasta eso rapidísimo, allá en el seguro. Milagro. Pero sí me dijo el doctor, necesita venir mañana para acomodarse, darse bien de alta, porque aunque me habían dado de alta en el seguro, y me dijo, ¿sabe qué? A finales de noviembre la dieron de alta en el seguro. Y yo así como de, pero empecé a trabajar desde septiembre, o sea, desde el 1 de septiembre. Y ya, que qué bueno que me acaban de dar de alta. Tenía que llevar mi hoja porque me iban a dar 2 semanas de incapacidad, no podía viajar y yo así como de, no, o sea, ya me dejaron José sin... Madero se Sí. me va, se me va, se me fue. Me dejaron sin mi José Madero y todavía me iban a dejar sin La venirme a mi incapacidad, lo que casa, sea. no. Entonces, pues ya, llevo mi hojita a la escuela, la coordinadora no me quería dar la firma porque me decía, es que eso no pasa aquí en la escuela. Y yo, sí, pero de todos modos sigue en el siendo trayecto. Fue de de trayecto. trayecto al trabajo. Y tenía que poner cuánto tiempo, cuál era el recorrido que hacía y todo lo demás. Y yo le decía, es que yo venía de mi casa al trabajo, o sea, yo no iba a otro lado. Me hicieron hacerles un croquis, todo lo demás. No me querían hacer nada de eso, me agarré llorando. Y me dijo, ve a hablar con la dueña. La dueña, ay, yo creo que esa señora Súper déspota. sí se me hacía muy grosera. Muy pocas veces coincidí con ella en la escuela, o sea, de verla, pero no, era bastante grosera con los alumnos, a todos los maestros nos trataba como si fuéramos sirvientes. No, no, no. Entonces, voy con ella porque está ensayando a los alumnos y me da una regañada. Usted debería de estar aquí, mire, porque tú no estás aquí, yo estoy aquí ensayando a los muchachos, que no sé qué, no sé cuánto. Si quieres que te pague, vente aquí. Y le Y tú dije, con el collarín a todo lo que sí, va. sí, de hecho sí traía el collarín y mi tía me estaba esperando, entonces me decía, tienes que quedarte. Y yo todavía hasta en ese momento, o sea, de tan mal que me hizo sentir, yo no sabía si quedarme a trabajar o no. Y fui con mi tía y le dije, oiga tía, me está diciendo que me quede a trabajar, que ellos, o sea, aparte de lo del seguro, me van a pagar esto. Y me decía mi tía, pero es que tú no puedes trabajar. Y yo así como de, pero es que me están pidiendo acá, no, vámonos. Y me fui y ya no quise regresar. No, hombre. Mi primo, que en paz descanse, era abogado y él trabajaba en el área jurídico, pero de preescolar. Y como la escuela, para retenernos en el colegio, nos pidieron las cédulas, no me la querían dar. Entonces yo fui y les dije, es que ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar y ya me quiero retirar. Mi primo fue y les dijo que les iba a levantar un acta si no le daban la cédula por esa situación y no se la quisieron dar.
Entonces ya después fue, creo que sí les levantó un acta Ajá. administrativa como colegio, porque a todos los trabajadores o el título o la cédula nos la retenían para no renunciarles. Y ya yo me vine para acá después de eso, dejé de trabajar un tiempo. Me hablaron de México para O sea, con trabajar. ellos renunciaste. Sí, bueno, más bien no presenté, fue como abandono de trabajo por lo Oh, ya, mismo, porque pues yo seguí las indicaciones del seguro claro. y yo dije, no, ya no quiero pasar esta parte. Mi mamá me mandó dinero para regresarme a Manzanillo, ya no quise hacer nada allá. Pasa que mi abuelito se acababa de caer y pues alguien tenía que cuidarlo, entonces me quedé. Me hablan del UCICAM en febrero y pues tuve que rechazarles la oferta de trabajo allá. Yo así como de, "Oh". Maldita sea. Sí, entonces pues ya no pude ¿Pero era estar una muy allá. buena oferta del trabajo allá o cómo? Sí, eran 25 horas Ah, y no, ya. allá son muy bien pagadas, entonces sí fue como que, esa parte sí fue como que muy traumante, pues, no sé cómo explicarlo porque para mí fue como que me pegó muy feo, me bajó la autoestima horrible, y luego el estarme transportando para ver lo de mis trámites, porque pues todos en casa trabajaban. Mi tía para llevarme al colegio tuvo que pedir permiso. Entonces sí fue como que yo ya no quería que siguieran pidiendo permiso ni nada de eso por lo mismo. Sí, y aparte, mira, fue tu primer trabajo, lo usaste como experiencia, pero cuando pasan ese tipo de cosas, y lo digo también desde mi experiencia, en lugar de decir, me están apoyando o, arre, me gusta esto y voy a seguir con ello, te bajan la moral y te bajan la autoestima tan feo que dices, entonces no sirvo para esto. Sí, Ya sé, yo no quería dejar de inventes. ser maestra en ese momento. Y sí fue como de no, yo no quiero seguir en esta parte. De hecho, mi primo cuando fue a solicitar la cédula, le golpearon el coche todavía. Oye, digo, ojalá esa escuela la hayan cerrado, No, por sigue, sigue qué abierta. horror. Pero, o sea, qué violentos y cómo los maestros, yo creo que si los maestros hubieran hecho algo, la cierran o algo, al menos la denuncia por tanta violencia en todos los sentidos en esa escuela, pues. Sí, Qué Fíjate bueno que en que, ese tiempo no existía la NOM 035, si no sabemos ya modelo. sé, fíjate que yo también trabajé en León, estuve que dos ciclos. La primera vez que trabajé en un colegio, estuve en un colegio rural también, es una comunidad, San Juan de Abajo, de hecho se llama. Bueno, a diferencia, la verdad es que yo disfruté mucho estar en ese colegio, pero literal te estoy hablando que eran alumnos de un, no, peor, o sea, no tenían servicios para empezar. O sea, un rancho Era también una zona muy rural. demasiado, demasiado rural, donde eran familias disfuncionales, alumnos que, no sé, de papás alcohólicos, violentos, que vivieron mucho tipo Violencia de intrafamiliar y violencia, de todo. abusos, o sea, una cosa bárbara, pero lo chido allí era que el colegio se conformaba a partir de varios, no recuerdo cómo se llaman estos, pero de estas personas, empresarios, empresas, que depositaban cierta cantidad, ajá, era como una fundación. Ah, Ajá. Entonces, estos empresarios pagaban a nosotros los maestros, ¿no? Y todavía sigue funcionando. La verdad es que en ese momento el director era un psicólogo también, entonces, pues la dinámica que llevaba en el colegio era súper padrísima, porque también, a pesar de que éramos maestros de una comunidad rural, apostaba mucho el director, por ser psicólogo, a nuestro bienestar psicológico, porque nos daba talleres, nos pagaba, ¿sabes? Nos llevaba cursos, capacitaciones, bla. Pero pues obviamente esto ya en la ciudad, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo porque sabes que haciendo una comparativa de los alumnos de escuelas rurales a los alumnos que viven en ciudades o en urbanos. en lo urbano, hay una diferencia tremenda. Sí. Porque en los alumnos, bueno, al menos acá en mi caso, de la escuela, de esta escuela rural, eran alumnos súper empáticos, alumnos humanos, ¿sabes? Pero humanos en toda la extensión de la palabra. Que O se sea, apoyaban. nobles, y luego que si alguien cumplía años, yo no voy a olvidar, fue la primera vez que a mí me festejaron un cumpleaños en una escuela y que fue esa, los niños de quinto grado
ellos se organizaron, me llevaron botana, llevaron globos, ellos decoraron completamente el salón y la escuela estaba hecha de ladrillo, o sea, no estaba pintada, era una de ladrillo literal rojo, ¿no? Digo, se veía bonito también, pero pues de ese estilo. Y el techo era como teja de lámina. Entonces, pues se notaba pues que estaban en parte también como de remodelaciones para pues ya agarrar más forma, ¿no? Porque pues obviamente necesitaban el ingreso de las aportaciones, pues. Entonces eran estos alumnos muy humanos en ese sentido y yo tenía una alumna en 5º grado, no leía ni escribía. Esa niña, la verdad, creamos una relación como alumna maestra bastante sólida. Yo la enseñé a escribir, digo, yo no soy maestra de español, yo no sé nada de eso, pero pues también me capacitaba, también investigaba, la coordinadora que teníamos, muy buena, la maestra Lucina, la verdad, ella siempre estuvo apoyándonos en todo, le ayudé, enseñé a la niña a escribir, a leer, era una niña súper, súper retraída y al final del ciclo ya era una niña que le leía a los niños de primero, a como podía, pero ya lo hacía, ¿sabes? Y para nosotros era, pues no manches, un súper logro que sí celebrábamos, que sí lo festejamos con ella y esa fue una experiencia que a mí me gustó muchísimo, muchísimo en ese sentido. Yo sentí que yo hacía 1 hora también de camino y teníamos que pasar unas vías del tren, entrar literal a pura terracería. Imagínate los días de lluvia. No, no, no. Era un El lodazo hasta la lodazal. rodilla. Ajá, un Pero tú puedes cochinero. cruzar ahí, no como tal y que te estaba aventando, ¿verdad? Pero Sí, tú... llegamos o sea, en esos 2 ciclos que estuve, tristes casos donde adolescentes o adultos, lo que sea, pero arrollados por el tren, o sea, vivíamos también la situación de la misma comunidad, sabes que los alumnos que llegaban sin comida, porque en su casa no había, los mismos niños era como, ah, yo traje esto, yo lo otro, cooperacha, te compramos, te damos, entonces a eso me refiero con la parte humana. Y aparte todos se conocían, pues. Sí tenían como todos estos comportamientos agresivos, violentos, porque era lo que vivían y, pues, y lo replicaban, ¿no? Pero al final, la inducción o la guía que tenía de parte de nosotros, de parte del director y las coordinadores en ese momento, sí fue muy buena. Y lo disfruté muchísimo. Yo dejé de ir ahí porque, pues ya los tiempos, la distancia, ya a mí se me complicaba porque yo veía a una compañera en un punto y de ahí yo me iba con ella. Ella tenía carro, yo en ese momento no tenía carro, entonces para mí ya era más difícil porque entonces tenía que entrar al pueblo caminando. Porque el camión que salía del pueblo, tardaba horas, como esperar aquí la ruta 2 que va para el Naranjo, que pasa una cada 1 hora y si es que no nada pasa. más esas, todas tardan un chingo. Bueno, y entonces, no, dije, yo no puedo, ya no puedo seguir yendo ahí. Pero sí, yo creo que ese ha sido el primer trabajo, hablando de escuela, en donde sí lo he disfrutado muchísimo. Y claro que también cuando me fui a Guadalajara, trabajé en el Tepeyac, Campus Santanita, no, una polaridad. Completamente distinto. Totalmente un colegio de gente súper adineradísima. Sí. Iba la sobrina de Valentín Elizalde, que el hijo de quién sabe quién, que de Canelo, que no sé qué, o sea, puras personalidades, Yo ¿no? conocí el campus Izcalli. No, bueno, era de Cuautitlán. Ah, pues ya te has de imaginar. La verdad ahí también estuve súper a gusto, pero estamos hablando que es un nivel sociocultural elevadísimo. Que lo mínimo que ellos traían en su cartera eran 1,000 pesos. Y eso Para era ser gastar en ese pobre. rato. Y sí, bueno, no sé si allá lo manejaban de esa forma en el Tepeyac, pero cuando yo estaba trabajando allá en México, de hecho, el primer día de clases, cuando di la clase de formación, los estudiantes hicimos, a ver, vamos a presentarnos, ¿y cuál es tu banda favorita? Y eso, y yo me acuerdo que en aquel entonces, pues no me gustaba decir que era Panda, y entonces yo decía que eran los Claxons. Y los chicos en diciembre, eso fue en septiembre, en diciembre, ya supo que se van a presentar los Claxons en el Tepeyac, y yo, ¿a poco? Y fue una parte, hicieron como una feria en las Ajá. instalaciones de ahí del Tepeyac. Estaba relativamente cerca de donde vivía, fue la primera vez que yo vi a los Claxons, y los mismos estudiantes así iban a visitarlos, a la feriecita y eso.
Acá lo que me gustaba mucho era como que ese también apapacho de los alumnos, ¿En el pero colegio donde dices? sí, Ajá. pero sí veía también esa parte. Ahí fue cuando aprendí que a pesar de que los alumnos te quieran mucho, pues al final y al fin y al cabo quienes te podrían mantener en ese trabajo son los papás. Claro. Entonces sí también esa parte de que muchos papás no escuchan a sus hijos. Sí, y fíjate que acabas de decir un punto importante, ¿no? Yo creo que como maestros conectamos mucho con los alumnos porque realmente es la segunda casa. Y entonces esos alumnos que van con problemas, que porque los papás se pelearon, procesos de divorcio, porque murió el abuelito, un familiar, ellos mismos con sus propios problemas, ¿no? Yo creo que es algo que vivimos y es esa parte donde funcionamos también como este rol Intermediario. como papá, ¿no? Como Sí. este rol, pues de darles protección, de darles seguridad también y que ellos se sientan así, ¿no? Y dijeras tú, lo difícil a veces cuando dejamos un trabajo hablando como maestros es eso, que estamos dejando esa conexión que hacemos con los chicos, o sea, no es tanto la misma institución, sino Ujú. esa relación que formamos con ellos, que sí se solidifica y que pues ahora sí que a lo mejor somos esa figura en la cual encuentran confianza, seguridad, etcétera, que no tienen en casa y que Sí. entonces se va. Y cuando nos vamos, claro, es entrar en un duelo tanto para ellos como para nosotros y esa es la parte difícil como maestros, porque sí nos encariñamos mucho. Y es de la parte que nunca nos cuentan cuando vamos a empezar a hacerlo, porque solamente vemos la parte bonita, que sí, te queremos mucho y todo eso, pero ¿qué pasa después? Sí. ¿Qué pasa Exacto. después? Porque, por ejemplo, ahorita donde estamos trabajando han habido alumnos que se van y pues llegas a encariñarte con ellos y si vives un duelo, a pesar de que, por ejemplo, alumnos que dices, este era mi talón de Aquiles cuando estaba aquí, pero los llegas a extrañar, porque a lo mejor eso era lo que era tu chispa que te recordaba a él. Sí, también la parte del propio alumno de que a veces pues eres la única persona que la escuchas. Exacto. A mí me Así es. pasaba, bueno, ya después de que me vine para acá, bueno, trabajé en colegios, pero cuando entré a trabajar en la SEP me mandaron a zona rural. Y me acuerdo mucho de un alumno, William, creo que se llama. Ese alumno era muy irreverente, muy suelto, no le paraba la boca para De nada. mis hijos no vas a estar hablando caliente. Pero Eso no pasa en Vizcaya. ese niño con todo mundo hablaba con todo mundo, entonces no había un punto en donde lo cambiaran de lugar y si lo ponías enfrente de ti, se ponía a hacerte plática. Entonces, Yo sería ese niño. Mi hijo, cuando la maestra, ay Lalo. señora, su hijo, ay, qué horror. entonces, Pues, mija, Y luego, y eso que su mamá es psicóloga. mija, pues es Es que el también tú colmo. no te calles. Dale, y dale. este niño, sí, bueno, muchacho, tenía un ambiente familiar muy complicado, o sea, me contaba cosas que yo decía, ¿cómo pues? Pero ya estuve conociendo un poquito más de historias de otros alumnos y se parecían mucho a la de él, pero la de él me quedó muy marcado porque él dejó la escuela para irse a estudiar a otra escuela privada y cada vez que me veía, ¡ahí viene la maestra! Ay, no. Gritaba, yo me bajaba del camión de mina y el muchacho siempre gritaba, maestra, entonces yo ya sabía quién era, a pesar de que ya no le daba clases. Pero sí me dio tristeza que dejó de estudiar y empezó a subir fotos con las siglas de un cártel mexicano. Y subía Oh. imágenes con eso. Entonces, para mí fue demasiado impactante esa parte que dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero pues me decían, es que a lo mejor es la única forma en la que él va a tener esa felicidad que él tanto buscaba por vivir en la pobreza, por vivir. El Entendimiento hasta dinero. cierto punto. Ujú. Entonces, La de hecho, resolución de las carencias que tuvo. yo le agregué a Facebook, empecé a ver esas fotos y fue, de hecho, me sentí tan mal emocionalmente que le dije a Lalo, bloqueamelo. O sea, Lalo pues es mi esposo y sí le dije, bloqueamelo porque me causó mucho impacto. O Claro. sea, yo no esperaba ver ese tipo de situaciones. No Ajá. esperaba, no sé, que estuviera trabajando en otra cosa, pero no en algo así tal cual. Sí. Pero fíjate que tristemente, digo, no nada más los estudiantes de zonas rurales, la realidad es que ya ahorita pues, no se sabe, ¿no? Todos. Pero tristemente, pues es la salida. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Tanto abandono. Somos generaciones de papás que trabajan todo el tiempo, o sea, somos abandonados emocionalmente, físicamente algunos,
Entonces, todo eso pues lleva a los mismos adolescentes a buscar estas salidas rápidas, ¿no? Donde les den eso que ellos necesitan, al menos la atención dijeras, ¿no? Esa comprensión o buscar, como decías, Airam, el solucionar esas carencias emocionales, esas problemáticas que en el momento están viviendo. Entonces, yo creo que como maestros, o bueno, como un mensaje a lo mejor que podemos dejar es, pues, nosotros que nos dedicamos a estas áreas docentes, el darnos la oportunidad de conectar con los alumnos, pero desde una perspectiva de adolescente, cuando nosotros éramos adolescentes también, y que era lo que buscábamos y necesitábamos de parte de nuestros maestros, porque de verdad es cierto, jugamos este rol en las escuelas. Digo, si yo en el consultorio juego rol de muchos roles, ¿no? De acuerdo a las necesidades y problemáticas también de los pacientes. Digo, esto se maneja a nivel inconsciente y bueno, son otras cosas, pero jugamos un rol, el rol que en ese momento necesitan. Entonces, pues el abrir, como lo hemos mencionado en algunos casos, estos canales de comunicación, de empatía y como decía la maestra Maru en algún momento, darnos la oportunidad de escucharlos desde sus necesidades emocionales también y entender entonces por qué se están comportando de esta manera. Exactamente, es algo que, por ejemplo, a mí me toca vivir con pues mi puesto que tengo aquí en el colegio, el cómo los mismos alumnos se acercan y tú puedes ver que es un niño que es muy vago y que hace y deshace y que a veces es hasta muy grosero, pero ya que se acerca contigo, que te tiene esa confianza y se pone a hablar y te expresa su sentir, te expresa sus necesidades, que no las dirán tal cual a veces como es, pero al momento de que tú los escuchas, te das cuenta de varias necesidades que llegan a tener, es donde empiezas a encariñarte, porque a lo mejor haces clic y dices, a mí me faltó esto también, y me hubiera gustado tener a alguien que en su momento me escuchara, que me escuchara y que me dijera, todo va a estar bien. Pero volvemos a lo que mencionaba Diana, anteriormente venimos de unas generaciones que nos han abandonado tanto emocional y hasta cierto punto físico, porque se tiene que trabajar donde mamá y papá trabajaban o trabajan hasta ahorita. Y lo mismo pasa ahorita. Y hay veces que ya ni siquiera es que mamá y papá trabajen. Simplemente hay trabaja uno, pero el otro también está distante. O sea, ni siquiera está ahí, está de cuerpo presente. Yo siempre digo, está de cuerpo presente, porque ni siquiera ponen la atención necesaria. Y es algo que yo he visto y que he vivido con mis hijos, porque así les digo que son mis hijos. Se acercan conmigo a veces con el simple hecho de darles un abrazo, y ellos te lo piden, porque literalmente hay veces que llegan y te abrazan ellos. Con eso se descargan emocionalmente, pero es algo que también nosotros nos cargamos. Y es como decir, te entiendo tus comportamientos, no los justifico, pero es una forma en la que nosotros podemos apoyar. No, y hasta ellos mismos le bajan. Una de las cosas ahorita con lo que menciona Diana, una de las frases que yo casi siempre me digo desde que soy maestra, pues yo no soy mamá, entonces siempre es como de, sé la maestra que tú hubieras querido y que tú necesitabas cuando eras adolescente. Sí, eso está súper bien. Y sí, fíjate, porque yo me acuerdo cuando iba en el preescolar había una maestra, yo creo que ya ahorita ya falleció hace muchos años. Ya dio paso a la vida eterna. Ya estaba grande cuando era la maestra Lolita. Yo creo maestra. que cuando fue mi maestra tenía unos 50 años, o sino 40 y algo, ya estaba grande. Híjole, cómo la queríamos. La queríamos demasiado, pero ella era justamente así muy cálida, muy mamá, muy maternal. Y aparte estábamos en preescolar, ¿no? Se prestaba para todo, pues, pero en primaria también tuve una maestra, la maestra Damaris, que no se me olvida tampoco, ella también era muy, muy cariñosa, nos daba ese calor que se necesitaba. Y también otra de las cosas que he aprendido, o sea, yo antes era como que muy seca con los estudiantes, sí, era como que, qué bonitas palabras, o hasta les podía escribir palabras a los alumnos, pero después de que pasé por un proceso de cáncer, ahora es como que alumno que me abraza, alumno que dejo que me abrace, por lo mismo, Sí. porque también vi mucha empatía con ellos cuando regresé a dar clases. ¿Y por qué se fue? Pues es que tuve un proceso. Les conté de las quimioterapias, ay, su cabellito ya está creciendo, ay, su cabello esto, entonces hasta ellos mismos me daban esa motivación de Y seguir seguridad, ¿no? Y echándole ganas. confianza y todo. Nunca me hicieron sentir mal por mi cabello, nunca me hicieron sentir mal,
por cómo me sentía, cómo me veía, y hasta ellos, no, se pelean por las bolsas o por las mochilas. Por Entonces, ayudar. Hasta te peinan, te ponen los piojitos. una vez me llenaron de piojos por toda, bueno, no piojos, No piojos de esos, no, piojos de esos. Pincitas. Ay, pincitas de plástico. Oye, pero ahorita que dices piojos así, ya para terminar, a mí una vez sí me empiojaron. A mí ay, qué también. feo, qué ¡Qué asco. barbaridad! No, ya después tuve que irme ya con el pelo, el cabello así todo alambido en una colita o en una cebollita, porque dije, no me vuelven a empiojar. Pero Sí. bueno, pues es normal, pues es el contacto y relación que tenemos con los niños. Y yo creo que eso es parte de, ¿sabes? Parte de ser maestros, parte de conectar con ellos, parte de permitirte el que se te acerque, se relacionen y demás. Es lo chido. Sí. Que yo sé que voy a llorar mucho cuando se me vayan mis hijos que están ahorita en sexto, pero... No vas a llorar, pero sí vas a sentir feo. No, sí voy a chillar, ya me Ay, cállate, conozco cómo soy de ridículo. chillar. Y más porque, bueno, Sí, vienen nuevas generaciones, vienen diferentes grupos, entonces es parte de... Sí, y ese pues nos fue- quedamos con esto, ya para cerrar, tal y lo que dijiste, ¿no? Esa frase que me parece bastante importante que mencionaste, hay que ser el maestro que nos hubiera gustado ser, pero que no me que traume nos hubiera como gustado tener como mi mente de primero de primaria. cuando éramos Estudiantes, estudiantes. sí. Muy bien, pues es todo por hoy en este podcast. La verdad es que estuvo buenísimo. Tali, muchísimas gracias Muchas por gracias. habernos Algo que quieras acompañado, participar con aportar más. nosotros. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Les deseo el mejor de los éxitos en este comienzo, aunque estamos en el segundo capítulo. Les deseo y estoy confiando en que van a tener muchos capítulos. Pues Así mira, es. la verdad es que lo tomamos para contar nuestras experiencias. Lo que nos hace llorar de repente. Sí. Sí. Y lo disfrutamos, nos encanta, nos Nos conoces. encanta el chisme, ya nos conoces, tal en ese aspecto. Bueno, luego venimos por más traumas. Claro que sí, así va a ser. Y pues Estos son muchas como gracias. pan caliente. Ay, Gracias, Tali. Y gracias a todos los que escuchan o están escuchando este podcast y que llegaron hasta el final de minuto tras minuto. eso sí, y claro, algo que no pude decir la vez pasada, si alguno de ustedes necesita o quiere atención psicológica, se las puede brindar aquí mi esposa de mentiras, ya sea vía remota o presencial, por si alguien quiere soltar un poquito de sus traumas y tener una mejor relación consigo mismo, porque es importante tenerla con uno mismo para poder tener una mejor relación con nuestro entorno, ¿va? Muchas gracias por escucharnos y Tali no va a ser la única vez que te vamos a tener aquí con nosotros, te lo aseguro. Así es, cuídense mucho, pasen una linda tarde. Hasta luego. Besitos en su nudo de globo. O sea, él, uy, 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 uy. uy.